Bien, Primera de Juan, capítulo 1. En esta parte, siempre es bueno dedicar un poquito de tiempo para informarnos y saber quién escribió esta tan pequeña carta. Y como su título lo dice, fue Juan. De Juan se pueden decir algunas cosas que son muy relevantes. Juan era muy enojón. A él y a su hermano les decían los hijos del trueno, porque cuidado con que le hicieran algo, ellos se encendían. Una vez él y su hermano le dijeron a Jesús: Señor, a estos que andan resistiendo a la palabra, si quieres, llamamos fuego del cielo para que los consuma. Así es que cuidado de ser enemigos de Juan, porque Juan era tremendísimo. Pero qué cosas, hermano, hermana. Ahí es donde viene el cambio de Dios. De ser él así, una persona así, él ha quedado en la historia como el apóstol amado. Ahora, entre enojo y amor hay mucha distancia y mucha diferencia. Había algo que él hacía con el Señor Jesús que los otros apóstoles no hacían. Él estaba siempre muy cerca del Señor. Se escribe que hasta él se recostaba en el pecho del Señor Jesús para dormir, como un bebé. Y esa cercanía, que no solamente física, pero su atención progresiva a la voz del Señor Jesús, lo llevó a ser reconocido como el apóstol amado. Y la Escritura lo reconoce singularmente como el apóstol amado. Ahora, el Señor nos ama a todos. Y la Escritura no lo dice, pero en plural. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos lo dice en plural. Pero que lo diga en singular, solamente lo dice a dos personas en la Biblia. Claro, además del Señor Jesús, quien es el Hijo amado de Dios, pero dos personas. El primero es Juan. Este no es Juan el Bautista, este es Juan el apóstol. La otra persona también tiene esas características de haber sido un hombre muy cerca a la palabra de Dios y los escritos que estaban escritos en aquel entonces, como el libro de Jeremías. La vida de él ocurriría como en el año 500 antes del Señor Jesús. Para nuestros datos, hoy día sería como 2500, hace 2519 años. Y este hombre fue Daniel. En el capítulo 1 de Daniel encontramos que cuando Daniel iba a ser expuesto a comer y a saciarse de comida y de bebida a la cual él no estaba acostumbrado en una gran abundancia, él dijo: un momento. Y le propuso él al jefe de los eunucos que se le permitiera por 10 días solamente comer verduras y agua. Y él puso alrededor de sí ciertos límites en cuanto a mucha de su disciplina y de las cosas que él comía y de lo que él hacía. Dado que a este hombre también Daniel, el libro de Daniel tiene 12 capítulos, del capítulo 1 al 6 habla de su ministerio personal con sus amigos, con Nabucodonosor, con Belsasar, con el jefe del copero, con el jefe de los eunucos. Pero del 7 en adelante cambia totalmente el libro de Daniel, porque a él se le da la inspiración y la revelación de el tiempo futuro. Además que en los capítulos de su vida personal, él le descubre a Nabucodonosor muchos sueños que él tiene. Y eso se debe a la cercanía y el oído que él tenía para oír la voz de Dios a través de los escritos que tenían en aquel entonces. Entonces, las dos cosas muy en común de estos dos hombres, que singularmente se les llama los hijos amados de Dios, las cosas en común son que son personas que eran muy atentos a la palabra de Dios. Y eso nos enseña, por lo consiguiente, a nosotros también a estar atentos a su palabra. Y por eso los felicitamos por estar aquí hoy.
y estando atentos a la palabra de Dios. Ahora bien, este hombre fue uno de los apóstoles más jóvenes de los 12 apóstoles. Fue el último que falleció, al grado que se creía que cuando él muriera, el Señor Jesús iba a regresar en gloria por su pueblo, y le tenían tal cierto cuidado cuando le daba una gripa, cuando se enfermaba, de que se fuera a morir, porque según ellos creían, el Señor iba a venir en el tiempo de él, aunque así no sucedió. Pero además de él escribir el Evangelio de Juan, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él lo escribió, este hermano que nos escribe esta carta. Luego él escribió esta carta, segunda y tercera de Juan. Pero además él escribió otro libro. Y ahí vemos cómo entre más estas personas están cerca de Dios, Dios les da y les descubre misterios. Si ustedes recordarán que también a Abraham le descubrió un misterio de lo que le sucedía a Sodoma y a Gomorra. Lo vimos en un tiempo pasado en estos días, o quizás fue allí en México, en algún lugar. Pero hablamos de eso, de cómo Dios le descubrió a Abraham misterios. El Señor dijo, bueno, no le voy a descubrir a este amigo mío lo que le va a pasar a Sodoma y Gomorra. Y entonces él le descubre y le dice, esto es lo que le va a suceder a ellos. Así era tan cercana la relación que tenía Abraham con Dios. Entonces a Juan le toca revelar muchos misterios en el Apocalipsis, en el último libro. Ahora, ¿cómo esto le sucede a él? Que lo mandan como exiliado, lo dejan ir, lo avientan como prisionero y lo mandan a una isla que se llama Patmos. Ahora, y lo tienen ahí exiliado, o sea, fuera de su nación, allí, como diríamos en México cuando existían las Islas Marías, que era una prisión, y mandaban allí a presos políticos. Y en algunos otros prisiones de aquí de Estados Unidos también, como el Alcatraz que había en San Francisco. Bueno, a él como un prisionero político lo mandan a la isla de Patmos. Ahora, la isla de Patmos no es como la isla de Hawái. Cuando pensamos en Hawái, ¿en qué pensamos? En una piña coladita, con su gran popote. Pensamos en la pizza hawaiana, ¿verdad? Con piñas arriba y todo eso, salchicha. No, él no fue a la isla de Patmos a estar acostado en una hamaca tomándose una piña colada. En esa isla era una isla volcánico y muy caliente, como un desierto. Pero, ve hermano, algunas veces a nosotros, ¿verdad que algunas veces nosotros nos sentimos como en un desierto? ¿Y qué usualmente hacen las personas cuando están como en un desierto en su vida? Reniegan en contra de Dios, se quejan en contra de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A Dios le plació a este hombre darle el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Parecía que entre más sufrieran estos hombres, más Dios les revelaba misterios. Pudiéramos decir hoy día, ¿cuánto les gustaría sufrir por la causa de Dios? Para que Dios nos revele misterios, porque eso era lo que le sucedía a ellos. Entonces este hombre escribió el libro de Apocalipsis, lo que usted y yo hemos leído, donde dice, yo soy, le dice Jesús a él, viene y se le presenta en un sueño, en una visión, y le dice, yo soy el alfa y la omega. Mire que Juan, cuando el Señor Jesús muere, está en la tumba, está en la cruz, luego resucita, pero luego leemos que Él se va hacia el cielo y los ángeles dicen de Jesús, así como lo has visto ir, así un día va a regresar. Es muy posible que Juan nunca pensó volver a oír la voz de Jesús, ver a Jesús otra vez, pero se le presenta en la isla de Patmos y le dice, yo soy el alfa y la omega. Eso ha de haber sido una experiencia increíble, volver a oír a Jesús. Y bueno, ya leyendo el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús le da todo el relato del libro de Apocalipsis a Juan. Bueno, ahora vamos a ver qué nos escribe Juan, en Primera de Juan. Vamos a ir en ciertas divisiones para
ir sacando algunos significados y algunas grandes verdades. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vea cómo en estos dos pequeños versículos nos dice unas verdades tan increíbles, tan profundas de Dios, del Espíritu Santo a Juan, y él nos las va desglosando. Nos lleva a dónde primero, desde el principio. Usted se acordará, ¿cuál es la primer frase con que comienza el escrito de la Biblia en Génesis? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces ahora Juan nos dice lo que era desde el principio. Él se va hasta el punto número 1 de la historia de la humanidad, de la creación de Dios, para decirnos quién estaba allí. Y ahora Él nos lo está anunciando, nos está dando un mensaje, nos está dando a nosotros la oportunidad de saber de ese ser que viene desde el principio. Ahora, Él dice, ese ser que viene desde el principio, lo hemos oído. Pareciera que esa divinidad, ese ser que estuviera en los rincones de las bóvedas celestes y de los astros y de las estrellas, Él dice, a ese ser lo hemos oído primero. Lo hemos oído. Luego lo que hemos visto con nuestros ojos, no los ojos de alguien más, no nos lo contaron, nosotros personalmente lo vimos. A ese ser que estaba desde el principio creando todas las cosas, nosotros lo vimos. Pero vean cómo ahora primero dice lo oímos. Uno puede oír a una persona que está lejos cuando le grita, pero no necesariamente lo puede ver, porque tiene más alcance el oído que la vista. Uno oye los truenos de Disneylandia, ¿verdad? Yo los oigo de mi casa, en Costa Mesa, pero no los puedo ver. Está muy lejos. Primero los oigo. Si me subiera al techo, a lo mejor los viera. Pero uno alcanza a oír, tiene más potencia oír algo lejano, pero luego ese ser como que se va acercando, acercando, acercando. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ahora lo que hemos contemplado, o sea, tuvimos tiempo para oírlo y para verlo, contemplando lo que nos estaba diciendo. Pero luego viene más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Y luego dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo oímos, lo vimos, lo contemplamos, pero luego lo tocamos. Ahora, si hay alguien que puede decir eso, es Él. Porque Él se recostó en el pecho de ese ser viviente, lleno de sabiduría y de entendimiento, se recostó ahí en el pecho, podía oír el latido del corazón del Señor Jesús. Pum, 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 pum. Ahí se dormía Juan. Quien pudiera decir este versículo también sería Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando los apóstoles recibieron al Señor Jesús y no estaba Tomás, a lo mejor se va a comprar tomates. Y luego regresó y ya estaban ahí en medio y ellos le dicen, Tomás, de la que te perdiste. Aquí estuvo el Señor Jesús. Oh, no. Si no pusiera mi mano en su costado y pusiera mis dedos en sus heridas, no creeré. Y mientras él está terminando esa frase, se le aparece en medio el Señor Jesús.
Y el Señor Jesús va a la necesidad que él tiene y le dice: Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Si alguien pudo decir al que hemos tocado, fue Tomás. Si alguien pudo decir al que hemos tocado, fue María Magdalena, que estaba a los pies del Señor Jesús, que en aquella cena donde está comiendo el Señor Jesús, está cenando con sus amigos y con estas personas, ella se acerca, considerando esto, hermanos, que en ese entonces las mujeres no podían estar alrededor donde estaban los hombres. Los hombres tenían un estado de honor y de segregación hacia las mujeres. Las mujeres estaban allá al lado, comían afuera. Cuando estaban los hombres en una reunión, como decían las abuelitas, esta plática es de bigote, no de moquito. Le decían a los niños chiquitos, a los jovencitos: váyase por allá. Ahora ya no les decimos así, pero en aquel entonces así decían los señores grandes, los abuelos. Esta plática es de hombres, sálgase. Pues en aquel entonces las mujeres no podían estar allí. Entonces ellos están semi inclinados comiendo, porque las mesas eran bastante bajitas, no eran las mesas como tenemos hoy, que hoy día parece que entre más altas las hacen mejor o más costosas, pero las mesas eran muy bajitas. Entonces ellos se inclinaban y los pies, ahora recordamos los pies cómo eran, los pies, al menos que se los lavaran, tenían lodito y tenían sudorcito, porque no tenían desodorante, talquito y todo lo demás, tenis y calcetines. No, los traían en chanclas y como hacía calor, se les llenaba de sudor y de suciedad. Entonces ellos se inclinaban con los pies hacia afuera y con las faldas, las vestiduras de los hombres, tapaban sus vestidos. O sea, ¿quién quiere ver pies sucios cuando estamos comiendo? Por eso los ponían hacia afuera así. Entonces ella se acerca y comienza a lavar los pies del Señor Jesús. Entonces Juan nos está diciendo: créanos lo que les estamos diciendo. Lo vimos, lo oímos, lo palpamos y lo tocamos. Y luego nos dice: ¿a quién? Al Verbo de vida. Si gustan ir sin perder allí a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y vemos lo que nos dice acerca de estas líneas también. En Juan, capítulo 1. ¿Qué hemos leído? Y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. En Juan 1:1 es el mismo escritor, es la misma persona. Él dice esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿qué es el Verbo? El verbo quiere decir, quizás si tiene un lapicito quiere apuntarlo allí, el verbo quiere decir la divina sabiduría de Dios. En el principio era la divina sabiduría de Dios. Y si seguimos con ese significado leyendo, en el principio era la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios era con Dios, y la sabiduría de Dios era Dios. Entonces así nos va llevando poco a poquito y nos dice: este era en el principio con Dios, ¿verdad? En Juan. Pero luego esa divinidad, esa sabiduría de Dios que le llama el Verbo, nos lo va revelando como a un ser. Vea usted en el versículo 3. Todas las cosas por Él. Entonces la sabiduría de Dios ahora le pone un artículo personal, y el artículo personal es Él. Como un hombre, fueron hechas y sin Él, sin ese ser masculino,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí leemos. Para considerar esto, ese ser, quien es Jesús, donde Él posee toda la sabiduría de Dios, creó los cielos y la tierra. Ahora, pregunta para ustedes y para mí. ¿Alguna vez usted ha pensado crear algo? Un ateo una vez dijo, ¿es fácil crear algo? Y alguien le dijo, bueno, pues entonces, crea algo. Bueno, mira, voy a agarrar poquita tierrita y voy a agarrar poquita agüita. Y la otra persona le dijo, no agarres nada. O sea, cree tu propia materia. Agarrar de lo que ya está hecho no es crear algo nuevo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿alguna vez usted ha pensado o ha querido crear algo de la nada? Ay, no, pues hermano, pues eso está muy difícil. Imposible. Uno puede construir algo de materiales que ya están creados, pero crear algo que no existe, para eso se necesitaría, primero, poder. Segundo, sabiduría para saber qué hacer. Eso es lo que hizo Dios.